Gracia y paz para todos nosotros los que estamos esperando con gran entusiasmo una nueva predicación dominical. Y hoy, 21 de marzo del 2021, por fin tenemos la predicación dominical para el día de hoy. El título de la predicación del día de hoy es Casa. Marcos capítulo 11, versos 15 al 19. Leo. Una vez que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que vendían y a los que compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y a las mesas de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie pasase por el templo llevando objetos ritualistas. Entonces se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras está escrito: mi casa será declarada casa de oración para todas las etnias, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los escribas maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al anochecer, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. En la época de Jesús, los sacerdotes del templo exigían a las personas que quisieran venir a participar del servicio de adoración que trajesen por lo menos un par de palomas para la ofrenda ofrecida en el altar. Así podrían ser escuchadas sus oraciones, según ellos. Ese era el requisito que los sacerdotes le ponían a la gente. Si vienes al templo para orar, tienes que traer una ofrenda, y esa ofrenda tiene que ser por lo menos 2 palomas. Claro, sería fácil para alguien cazar 2 palomas y traerlas, pero no, tenían que ser palomas compradas en ese mercado. Ese era el requisito que se ponía para orar. Si además venías a dar gracias o venías a confesión de pecados o a hacer una promesa, pues el costo aumentaba. Pero ese era el requisito previo, básico. Pero estas palomas o cualquier otra cosa que quisieran traer al altar solamente era aceptado si se había adquirido en el mercado del templo, mercado que era de ellos, de los sacerdotes, y en el que todo lo que se vendía era más caro que fuera del templo. Pero en ese mercado y en el templo no se aceptaba el dinero de las personas. Tenían que cambiarlo por dinero acuñado por los sacerdotes del templo. Que cabe mencionar, ese dinero fuera del área del templo no tenía valor alguno, salvo para otro judío que fuera a entrar al templo. Pero fuera del templo no tenía ningún valor. Los romanos no le daban ningún valor. Era un negocio interno. La religión era, en tiempos de Jesús, un lucrativo negocio para estos sacerdotes líderes del pueblo. Y en aquella época todos los judíos estaban asociados a esa religión, no había otra. Bueno, sí estaba la religión de los fariseos, pero todos los fariseos también tenían que acudir al templo. ¿Okay? O sea, la religión de los fariseos se volvió como una añadidura. Era muy simpática porque era otra religión, pero dentro de la misma religión de los sacerdotes. No se podían salir porque todo giraba en torno a los sacrificios que se ofrecían en el altar. Para todos los judíos, el templo y el altar que estaba delante del templo era la base para poder entrar en comunión con Dios, según los sacerdotes. De tal forma que cuando vino esta reforma espiritual
podríamos llamarla así, esta reforma espiritual de los fariseos, no pudieron, con su reforma, salirse de la esfera de influencia de los sacerdotes. O sea, a ellos les daba igual si eras fariseo o no eras fariseo, de todas maneras tenías que ir al templo. Entonces todos estaban atados a esa religión lucrativa. Bien, Jesús, al volcar las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas, estaba mostrando su indignación, vaya manera de mostrarla, ante tan descarado ultraje. Pero además indicaba que la Escritura Sagrada estaba estipulado el propósito de ese santuario, que era servir como casa de oración, o sea, como lugar propicio para encontrarse con Dios. Y esto para cualquier persona de cualquier raza o grupo étnico del mundo. Fíjense qué interesante. Lo único que quiere hacer Jesús es mostrar su indignación, y obviamente su indignación está representando la indignación de Yahvé, del Eterno. Así como ya hemos visto que los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban, cuando proclamaban la palabra, ellos estaban hablando en nombre del Eterno y tomaban la posición del Eterno, de tal manera que, por ejemplo, la controversia de Yahvé se convertía en la controversia del profeta Miqueas. Así Jesús ahora muestra la indignación que a Yahvé le produce ese mercado. Fíjense qué interesante es esto, porque para los sacerdotes, bueno, tal vez no para los sacerdotes, pero sí para el pueblo, el templo representaba el lugar físico más cercano a el Eterno. Este es el lugar donde podemos estar más cerca del Eterno. Claro que los judíos sabían, por lo que les enseñaban los fariseos, que ellos podían orar en cualquier lugar y que el Eterno los iba a escuchar, y que si asistías a la sinagoga de tu pueblo, ahí podías escuchar la palabra divina y todo. Sí, pero aún así, para todos quedaba claro que tenían que ir al templo a ofrecer sus ofrendas. Ellos no podían ofrecer sus ofrendas en la sinagoga. Por eso los fariseos tuvieron que inventar otro tipo de formas para captar el dinero de la gente para la sinagoga, además de las ofrendas que la gente tenía que llevar al templo. Pero ellos creían que esas ofrendas y esa visita al templo les permitía estar más cerca de Yahvé. Allí les faltó a los fariseos profundizar en la enseñanza y darse cuenta y enseñarle al pueblo que no hacía falta de rituales, ni sacrificios, ni nada de eso. Está muy claro en los profetas, y ustedes me dirán, ¿por qué si era tan claro no lo veían? Bueno, la mayoría de la gente no lo veía porque no se lo explicaban, porque no les daban a conocer esos textos. Y otras personas, los líderes religiosos, pues aunque lo vieran, no lo iban a enseñar porque se daban cuenta que si explicaban así la Biblia tal y cual está, pues corrían el peligro de que sus negocios, el de la religión, pues se viniera abajo. En el caso del templo, es muy importante entender que la gente llegaba al templo con esta idea de que voy a entrar a un lugar sagrado, me voy a acercar a Yahvé. Y la ofrenda que traían, las 2 palomitas o lo que fuera, que habían comprado en el mercado, al entrar al patio en donde iban a adorar, ellos realmente creían que en medio de las alabanzas que dirigían los levitas, recuerden que la alabanza era dirigida por levitas que utilizaban música, utilizaban instrumentos musicales, utilizaban un coro. Entonces era una alabanza muy bien estudiada, muy bien ensayada. O sea, se oía muy bonito. Entonces tú podías estar en ese patio rodeado de un montón de personas que venían con la misma actitud, podías estar escuchando los cantos, los salmos, y tú podías también cantar, ¿verdad? Pero muchos yo creo que preferían escuchar a los levitas cantores, al coro de los levitas. Y mientras estabas en esa alabanza, tú podías pensar que Yahvé iba a recibir tu ofrenda con gratitud y que Él se iba a alegrar de tu ofrenda. ¿Recuerdan lo que dice Miqueas capítulo 6 por allá del verso 7 y 8? ¿Con qué alegraré a Yahvé? ¿Cómo haremos que Yahvé se alegre?
¿Con sacrificios, con holocaustos, con ofrendas de gratitud? No. Y Jesús, al volcar las mesas de los mercaderes y hacer todo este escándalo, estaba mostrando que para Yahvé ese mercado no le agradaba. Y cuando Jesús se pone a la puerta de la entrada a ese patio, diciéndole a la gente que no use ningún objeto ritualista, les estaba diciendo lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. No necesitas de nada de esto para agradar a Yahvé. Lo más sublime para el ser humano es odioso, permítanme usar esa palabra, es odioso para Jesús, para Yahvé. Simplemente Jesús no puede soportar ver ese mercado. No lo puede soportar. Y qué interesante, que para el pueblo podría parecer algo muy, muy bonito y para Dios no. Lo que para nosotros puede parecer muy hermoso, para Dios puede ser algo abominable. Pero además Jesús aclara, el propósito de ese templo es que sea un lugar propicio para conversar con el Eterno. Pregunta: los templos que hemos construido, hemos así en forma general, porque la mayoría de los que me ven seguramente ni hemos participado en la construcción de un templo, pero hablando así como cristianos, los templos que hemos construido, que hemos edificado, es pregunta, ¿son lugares propicios para conversar con el Eterno? El templo al que tú asistías, en el que tú te congregabas, el que tú cooperaste para su construcción, es un lugar donde tú podías llegar, sentarte o arrodillarte o postrarte, ¿verdad? Como sea que tú ores, o de pie con las manos levantadas, y podías conversar con Yahvé. No hacer un rezo, no, sino conversar, ponerte a platicar. Oye Jesús, mira, fíjate que me pasó esto y aquello, y a mí me gustaría que sucediera esto, ¿tú cómo ves? Me preparo. Y después de esa conversación te ponías cómodamente a escuchar la predicación porque sabías que el Eterno te iba a responder. ¿Eso sucedía? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, para darnos cuenta si nuestras edificaciones estaban cumpliendo el propósito divino o si estábamos siendo usados para los intereses de una denominación, de una religión o de un líder. ¿Qué era lo que en realidad estábamos haciendo? Muy buena pregunta. Actualmente, y bueno, entramos en materia, actualmente existen religiones que cobran por otorgar la bendición de Dios, sea a un recién nacido, a una pareja que se quiere casar o a una persona que falleció. Y puede haber 1000 razones que nos van a dar de por qué cobran, o tal vez digan, no estamos cobrando, estamos pidiendo una ofrenda o estamos pidiendo una cooperación para los niños pobres de no sé dónde. Pero el caso es que hay que dar algo para que tú puedas dar, para que el sacerdote o el líder religioso pueda bendecir a tu hijo recién nacido, o bendecir el matrimonio de tus hijos, o orar por el que falleció. Y hay quienes de plano te dicen, es de tanto, ¿verdad? Y por ejemplo, los que quieren que bautices al bebé en su casa, ¿verdad? No, pues para llevar al sacerdote o al pastor fuera del ámbito del templo, pues sale más caro. Existen hoy grupos religiosos que venden la salvación, así como lo oyes, que venden la salvación, como si de un producto se tratase. Es más, ofrecen ofertas y promueven formas de pago para lograr tu salvación, ya sea con dinero o con trabajo de proselitismo en el grupo religioso. Fíjate, porque hay muchas formas de pagar, porque tal vez el grupo religioso no te está pidiendo dinero para que seas salvo, pero te dicen que tu salvación o el disfrute de tu salvación en el reino futuro, allá en el cielo, en el paraíso, o donde sea que nos vayan a mandar, según ellos la religión, pues tienes que chambearle. O sea, tienes que hacer proselitismo. Para muchos grupos religiosos,
la calidad, ya no tu salvación, la calidad de tu salvación depende de las personas que hayas ganado para la religión. Y uso la palabra ganado en todos los sentidos que tú te puedas estar imaginando en este momento, o sea, literal. ¿A cuántas personas has ganado tú? Claro, no te dicen para la religión, ¿verdad? ¿Cuántos has ganado para Cristo? En mi infancia, en la iglesia donde yo me congregaba, se hablaba de las joyas, no joyos, las joyas en tu corona. Nos decían que llegando al cielo, Jesús nos iba a dar una corona, y que esa corona iba a tener joyas, y que cada una de esas joyas eran las personas que tú habías ganado para Cristo. Obviamente surgía la posibilidad de que alguien dijera, oiga, pues yo fíjese que les hablé a mis vecinos y les hablé del evangelio y ellos aceptaron, pero pues ellos se congregan en una iglesia diferente a la nuestra. Ah, no vale. No vale porque se congregan en otra denominación, no en la nuestra. O sea, tienes que abonar a la causa del grupo, o por lo menos de la denominación. O sea, hay que hacer crecer nuestra denominación. Entonces no vale, esa joya no vale, ¿verdad? Y entonces, lejos de que eso a mí me motivara a salir por toda la escuela, pues no iba a salir por todo el mundo, ¿verdad? Pero por lo menos por toda la escuela y evangelizar a toda la escuela, a mí me producía angustia. Porque yo decía, pues llegando al cielo, va a haber personas que van a tener una corona enorme, llena de joyas, ¿verdad? Empezando por Billy Graham y Luis Palau. O sea, los grandes evangelistas de mi niñez, no, ellos en cada campaña de evangelismo son miles los que ganan para Cristo. O sea, ellos parecen de esos militares que tienen un montón aquí de medallas, ¿no? Parece Porfirio Díaz, o sea, llenos así de corcholatas, digo, de medallas. Y yo decía, no, y pues yo, no, ni uno, no, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria llegué a invitar a 2 amigos de la secundaria a algún servicio especial en la iglesia, ¿verdad? Pero no, ninguno de los dos cayó, digo, ninguno de los dos se convirtió, ¿verdad? Entonces, pues no, yo seguía sin joyas y sin joyos, ¿verdad? Y pues luego cuando va uno avanzando, ¿verdad? En la iglesia, que empieza uno a predicar y que me mandaban una misión aquí y allá, decía un Jule, pues en vez de joyas agregadas a mi corona, pues fulanito que ya se fue, que por culpa mía, no, pues ahora hasta voy a salir, voy a llegar al cielo y voy a deber, voy a salir debiendo, mi corona me va a tocar. Obviamente allí convirtieron una frase metafórica de Pablo en un dogma que servía muy bien para estimular a la gente a aspirar a un mejor nivel de vida allá arriba en el cielo. O sea que allá en el cielo iba a haber niveles, iba a haber hermanos con coronas llenas de joyas, e íbamos a ver hermanos que pues no, ni a diadema íbamos a llegar, yo creo. Así van a estar las cosas allá en el cielo. ¿Cómo ven ustedes? Así puede ser muy sutil. A otros los mandan de plano, de casa en casa, de puerta en puerta, y a vender revistas, libros, ¿verdad? A ganar gente. Pero siempre el proselitismo como una necesidad, a veces muy bien retóricamente disfrazada, y a veces de plano muy ya cínicamente dicha. Pero cuando lo analizamos fríamente, crudamente, pareciera que venden la salvación. Pareciera que la salvación se vende, y pareciera que nuestra felicidad allá en la eternidad depende mucho de lo que hagamos por nuestra denominación o por nuestra iglesia aquí en la tierra. Es más, hoy hay predicadores que ofrecen las bendiciones de Dios como intercambio. Fíjense, esto, hermanos, es entre herético y diabólico. Allí está entre los dos. Yo no puedo todavía clasificarlo bien entre herético, diabólico, más tendiendo a diabólico. Pero esto es muy triste, esto es extremadamente triste, porque arrancando los 90s y todo lo que va de este siglo XXI, se han levantado grandes predicadores que están vendiendo o intercambiando las bendiciones de Dios.
Y eso no es lo grave. Lo grave es la cantidad de personas que han sido arrastradas por este engaño. La cantidad de cristianos que, movidos por una soberbia, ¿cómo lo diría? Una soberbia maquillada, encubierta, disfrazada de humildad o de espiritualidad o de que yo sí creo en las promesas, se dejan ya arrastrar. Y lo peor es que muchos, bueno, no voy a decir muchos, pero algunos pastores de sana doctrina, de firmes convicciones, viendo cómo todos corrían hacia allá y temiendo que más gente se fuera de sus iglesias, adoptaron ese discurso, esa retórica, y empezaron a decir lo mismo que decían ellos, el mismo lenguaje, las mismas frases, hasta las mismas posturas, los mismos libros, todo. Esto es lo que está de moda, pues esto es lo que vemos. Esto es lo que le gusta a la iglesia, pues esto le damos a la iglesia. ¿Cómo que no? Hay predicadores que ofrecen las bendiciones de Dios como intercambios. Nos dicen que pactemos con Dios, que eso es diabólico, eso es ofensivo. ¿Cómo vas a pactar con Dios? ¿Cómo es posible que tanta gente lo dijera? ¿Cómo es posible tanta ignorancia? Que sembremos en fe, cuando los textos de siembra y cosecha están en un contexto totalmente diferente al que ellos lo usan. Ellos lo usan, los predicadores falsos, lo usan en el contexto de lo material. Siembra lo material para cosechar lo material. No, no es así, no era el contexto y no es lo que se quería decir. Que declaremos, cuando la palabra declarar no está en la Biblia en ese contexto, ni en ese texto, ni nada de eso. Y muchísimos cristianos lo decían. Ya para entre el año 2000, 2010, para donde voltearas todo el mundo estaba declarando, y yo declaro esto, yo declaro el otro. Y un día, es en serio, un día yo estaba haciendo una reunión, ¿verdad? Y estornudé. Y dije, ay, creo que me va a dar gripa. Y entonces una persona, pero haz de cuenta que dije, el diablo se apareció, porque se puso en todos con él y dijo, no lo declares porque te va a dar gripa. Y pues yo lo tomé a guasa, ¿verdad? Dije, no, pues si por declaraciones fueran, ¿verdad? Y no, que se enoja la hermanecita, ¿verdad? No, que no sabes que tenemos poder en la boca. Ay, si tuviéramos poder en la boca, ya hubiéramos explotado este planeta, ¿no? Ya, imagínate si de veras tuviéramos poder en la boca, Que hay gente chismosa que causa problemas y medios es otra cosa, pero eso no quiere decir que declarando sucedan las cosas. Ya vamos a hablar de ese texto en el que Jesús dice que si tú le dijeras a ese monte, muévete. Hay que ver el contexto en el que lo dice Jesús. Hay que ver el contexto. Pero ¿cómo ponerse así nomás? Es que yo declaro. ¿Cuándo viste a Pablo hacer eso? Ahí andaba Pablo diplomáticamente diciendo a los hermanos, oigan, cooperen para mi pasaje porque quiero ir a seguir predicando el evangelio. Así. Que él no declaraba, no sembraba por fe, o qué, que arrebatemos nuestra bendición, dicen otros. ¿Así? Arrebata tu bendición, arrebata. El único que arrebatan son los ángeles y son las almas que se van a llevar al cielo. Pero bien lo dijo Jesús, nadie puede servir al Eterno y a las riquezas. Y cuando el discurso, la retórica empieza a inclinarse hacia las riquezas, eso ya no es del Eterno. Y yo no sé por qué en 30 años la gran mayoría de los cristianos no lo veían. ¿Cómo que arrebata tu bendición? O sea, bueno, se parece, con todo respeto, a los niños y niñitas que están viendo esta predicación. Hola Tami, saludos a Tami, pero con todo respeto para todos ustedes, pero se parecen a las nuevas generaciones. ¿Te acuerdas, hermanos, a jóvenes como nosotros? ¿Te acuerdas en nuestra niñez que teníamos que pedir por favor, ¿verdad? ¿Me das? Teníamos que ganarnos las cosas, hacer mandados, ponernos a barrer, a trapear, ¿verdad? O sea, nos teníamos que ganar las cosas. De repente ya ni por favor, yo quiero eso y me lo tienen que dar porque me lo merezco y porque quién sabe, ¿de cuándo acá? No es que yo me lo merezco ¿por qué? Y obviamente ese discurso en la iglesia, cayó de perlas.
¿verdad? No, tú arrebata, pues sí, parecemos niños caprichudos, somos los niños caprichudos del Eterno, que ya no piden por favor, ya arrebatan. O sea, imagínate, bueno, no te imagines, ya los has visto, chamacos que ya arrebatan las cosas. Pues ahora resulta que quieren que así le hagamos nosotros con el Eterno. Sí, ya parece que vamos a estar arrebatando bendiciones. O sea, y la voluntad divina y el propósito divino, ¿ese no cuenta o qué? ¿Qué otra? Siempre todo esto, declarar, pactar, sembrar, arrebatar, todo esto siempre con previa inversión monetaria al ministerio que ellos ostentan. Hágame el favor. A ver, ¿por qué ninguno de esos predicadores decía: ofrenden para los misioneros que están del otro lado del mundo, envíales tu ofrenda y entonces el Eterno te va a devolver multiplicado por 10? Nunca decían eso. Nunca. Y puedo estar equivocado en esto, pero yo que sepa, ninguno de esos predicadores apoyaba ningún ministerio misionero. Por ahí una que otra predicadora tenía así como que un grupo de asistencia social y que ayudaban a gente pobre y todo, ¿no? Pero por lo general estos líderes no tienen obra misionera ni nada. Sí, van creando una red en la que van acaparando a más iglesias y a más pastores y forman como una denominación, una secta. Pero no así de que voy a llevar el evangelio. Claro, suben su señal allá a la televisión y ya como la televisión llega a todo el mundo, pues ya sienten que ya están haciendo obra misionera. Pero qué interesante, ¿eh? Todo al final, todo tenía que ver con que le dieras dinero a ese líder. Y entonces Dios te iba a bendecir. Nos convencen, otro tema, nos convencen de construir un templo, para allá, de construir un templo, y ya adornado el templo, con nuestro esfuerzo, se levanta una élite que pone reglas de admisión y discriminan a quien quiere buscar al Eterno. Díganme que no. Primero nos ponen a chambear. A ver, ponte a hacer chambritas y véndelas, ponte a hacer tamales y véndelos, pónganse a lavar autos y ganen dinero, y todo el dinero es para la construcción del templo y estás abonando al reino de Dios. Bueno, nos dicen cada cosa. Ya estamos construyendo el templo. Ahí estamos construyendo el templo y haciendo un esfuerzo a veces sobrehumano, a veces son verdaderos sacrificios materiales, ¿verdad? Para poder tener nuestro templo terminado, y ya que está terminado, pues hay que adornarlo y todo. Y ya que está adornado el templo, muy lujosamente, surge, quién sabe, Dios sabe de dónde, porque solamente Él sabe, surge una élite que casi nunca ha sido nombrada democráticamente, o sea, no hubo elecciones libres ni nada de eso. Surge una élite que gobierna ese templo, en donde muchas veces el pastor tiene la misma o menor autoridad que los miembros de esa élite. O sea, en muchos de estos templos el pastor es un vil empleado, así como me oye. A nosotros le pagamos para que predique, y si no nos gusta lo que predique, lo regañamos y le censuramos sus predicaciones, y si no le gusta, pues se va y traemos otro pastor. Así. Hay templos donde esa élite determina lo que se va a predicar cada domingo en el púlpito. Díganme que no. O sea, ahí no interviene el Eterno, ahí no hay palabra de Dios, ahí hay palabra humana, ahí hay intereses humanos. Allí le dicen al pastor: pastor, las ofrendas andan muy bajas, predique sobre el diezmo, predique sobre la ofrenda, predique que hay que sembrar y cosechar, o predique lo que usted quiera, pero que tiene que llegar dinero. Hay pastores en iglesias a los que les condicionan, se me van las palabras, no sé por qué hoy se me van las palabras, les condicionan el sueldo al presupuesto.
Bueno, mire, pastor, le vamos a pagar tanto, pero si bajan las ofrendas, le bajamos el sueldo. Entonces, usted tiene que echarle ganas y tiene que hacer que las ofrendas se mantengan, porque si bajan los ingresos, su sueldo es lo que va a perjudicarse. Entonces, el pastor está más preocupado por convencer a los hermanos de que le echen ahí al folí, a la canastita o como le llamen, ¿verdad?, que en otra cosa. Y entonces es cuando el pastor se preocupa más por quedar bien con ciertas familias que aparentan, y quiero subrayar la palabra aparentan tener dinero. Porque esto yo lo he visto muchísimas veces. Que luego los que aparentan que tienen mucho dinero y que son de rancio abolengo, dan 20 pesos de ofrenda. Y los otros hermanos que llegan en microbús y que ahí andan con todas las penurias, ¿verdad? Ellos dan 100 pesos, 200 pesos, porque saben las necesidades que hay del templo, del pastor. Ellos son los que le dan una canastita con manzanas o fresas, unas fresas con crema, ¿sí? Les dan sus fresas al pastor o le llevan regalitos. Y luego esas familias elitistas de la élite que gobierna los regañan. No les gusta. ¿Por qué le andas dando regalos al pastor? No. Si ven que tú llegaste con un sobrecito, el pastor, tenga, mire, le traje esta ofrenda. El dinero se pone ahí en el alfolí. No es que yo le quiero dar esta ofrenda al pastor. No, hay congregaciones donde no te dejan que tú le des un regalo al pastor. Se lo tienes que dar a escondidas. En serio. A mí me daban cosas, no aquí, allá en otros lugares. No les digo en dónde porque de seguro me están viendo. Dicen que no me ven, pero de seguro sí me están viendo. Y me están viendo y pongan atención. ¿A poco no? A escondidas me daban regalos porque es que los diáconos se enojan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero de repente surge una élite que está cuidando el templo, no la congregación, el templo. Y entonces son los que deciden quién entra y quién no entra. Y los hombres trajeaditos y de corbata, y las mujeres así, y esto, lo otro, y ponen sus reglas, ¿verdad? Y a quien no le parece, pues que se vaya, porque aquí, bueno, depende. Porque si los vemos así como que no parece que cooperen mucho, pues podemos prescindir de esa familia. Pero de otras familias, ni las toquen. Hasta alfombra roja les ponen, hasta almohadita en las bancas ahí para que no se vayan a cansar. Son a los que les preguntan, oiga, ¿cómo ve? ¿Qué opina del cambio de horario en los servicios? O que el pastor ahora cómo predica, o cosas así. Y es cuando yo me pregunto, ¿valió la pena construir ese templo? Cuando a mí me tocó ver que algunas de las familias que más se esforzaron, que ahí estaba el esposo con la esposa y con los niños pintando el templo, después no los quieren admitir o no les dan voz y voto, o vaya usted a saber, ¿valió la pena? Claro, esa familia dice, no, pues nosotros lo hicimos para Dios y todo, y Dios ve cuál fue nuestra intención y todo. Sí, pero no hacía falta. Sí, querías agradar al Eterno, sí, lo hiciste de todo corazón. Pero aunque tu intención fue la mejor, y por supuesto que el Eterno te bendice, no te bendice por lo que hiciste, te bendice por tu intención de querer agradarlo, pero estabas engañado y siendo usado por los intereses materialistas de un grupo que lo único que quería era un templo sobre el cual gobernar. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Y lo tenemos que reflexionar. Porque en muchos templos no se puede orar. Los lugares que hoy consagramos para Dios deben ser bíblicamente declarados como casa de oración para todas las etnias. Palabras de Jesús. Si ya construyeron el templo, si ya rentaron el salón, si ya apartaste la sala de tu casa o el patio de tu casa para que allí se hagan los servicios, debe de haber un momento en el que se consagre ese lugar y se digan la frase, esta casa o este patio o esta sala o este lugar o este tejabán o lo que sea será llamada
casa de oración para todas las etnias. Y con eso se está queriendo decir que cualquiera puede entrar allí para conversar con Yahvé. Y que aquí se le va a enseñar a la gente a conversar con Yahvé y a escuchar a Yahvé. Punto. Esto es, que deben ser lugares donde cada persona, sin distinción alguna, pueda platicar con el Eterno confiadamente. Y si no sabe cómo hacerlo, allí deben enseñarle, sin restricción alguna. Es que yo quiero conversar con el Eterno, pero sentada en el suelo. Pues siéntese en el suelo, hermana. No, pero es que yo quiero estar de pie. Pues estése de pie. Es que yo cuando oro me pongo a llorar. Pues póngase a llorar, nomás te traigo una cubetita y para que no inunde todo el lugar. Que puedan conversar. Y que pueda entrar una persona, un indígena, y que no nadie le haga feo de que, ay, es que no habla español. Pues yo voy a hablar con Yahvé, no contigo. Que pueda entrar cualquier persona de cualquier etnia. Y bueno, no solamente etnia, sino de cualquier clase social, de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Ese es el ideal de una casa de oración. Ese debería de ser el ideal. Para eso son. Para eso deberían de ser. Pero en muchos templos se imponen reglas, requisitos, rituales, condiciones para poder ser parte del grupo, para lograr el favor divino, para alcanzar la salvación, para ser bendecido. Y al final, todo tiene que ver con el dinero. ¿Qué diría Jesús de esto? Pensemos, la mayoría de los que están cómodamente disfrutando de esta predicación han estado o aún están en una congregación. Son parte de una iglesia que se congrega en un templo. Y la gran pregunta es, ¿ese templo cumple con el ideal de Jesús? No sé para qué se construyó ese templo, pero de cuántos templos el día de hoy Jesús diría, esto es casa de oración. Y de cuántos otros templos se diría, pues aquí nomás es pedidera de dinero. Bueno, pastor, pero es que para mantener esta construcción, oiga, bueno, ese es el problema. ¿Para qué se ponen a construir algo? Ahora, si alguien por sus negocios honestos obtiene una gran abundancia de ganancias y decide, movido por el Eterno, en gratitud, no por obtener algo, no por obtener un favor, sino en gratitud, decide, yo a esa congregación les quiero regalar un terreno para que se congreguen, porque yo veo que andan de la Seca a la Meca. ¿Por qué dicen de la Seca a la Meca? Pero bueno, andan de aquí para allá, ¿verdad? Y no tienen dónde congregarse, les voy a regalar un terrenito para que ahí construyan su templo. Ah, eso es otra cosa. Y entonces este hombre compra el terreno y se lo da al pastor, para que construyan. Y el pastor, no, pues yo ni planeado tenía construir un templo. Y el pastor le dice a la congregación, y la congregación se llena de alegría, de gratitud, cooperan, y entre todos, pum, 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 levantan un templo. Ah, eso es diferente. Todos actuaron por gratitud, sin que hubiera una retórica de te vas a ir al cielo, Dios te va a dar un favor especial, esto, el otro, vas a tener un auto del año. No, todos lo hicieron por gratitud y entre todos construyeron el templo. Claro, no un templo lujoso, ¿verdad? Y todo, pero unas paredes, ¿verdad? Un techo, ¿verdad? De esos de techos de lámina, ¿verdad? Pero un templo bien hecho. No estoy hablando de algo que no haya sucedido, eso es algo que sucedió, a mí me tocó verlo, me tocó visitar ese templo, donde el pastor me dijo, yo nunca les tuve que decir nada, no les tuve que hablar de nada, ni preparar una predicación de traigan los diezmos al alfolí, probadme en esto, no, yo seguí predicando lo mismo y mira, se nos dio. Y tengo otro testimonio, en la misma ciudad de la que me están viendo, es seguro.
de un templo, no voy a decir de qué grupo, pero era un templo que se quemó. No, todavía no sabemos quién lo quemó, ¿verdad? Pero el caso es que se quemó, ¿verdad? Se quemó el templo, pero era uno de esas denominaciones que pues, tienen mucho dinero y tienen muchas cosas y todo, ¿verdad? El caso es que se les quemó el templo y ellos decidieron abandonarlo y se lo ofrecieron a una congregación de un pastor que yo conocía. Entonces el pastor le dijo, no, ¿cómo cree que vamos a comprar eso? O sea, aparte que está todo chamuscado, ¿verdad? Pues está muy grandote y todo. Y dijeron, no, pues es que nosotros no queremos ni tirarlo ni deshacernos de él. Fue un templo que se construyó para Dios, entonces queremos que se use para Dios, nosotros no lo vamos a usar. Y el pastor dijo, bueno, nosotros como iglesia, pues sí hemos ahorrado algo de dinero para comprar un terrenito y todo, pero pues no tenemos la cantidad. Y entonces esta persona, el representante de este grupo, de esta denominación, le dijo, bueno, ¿cuánto tiene? Y pues el pastor, algo colmilludo, ¿verdad? Le dijo la mitad de lo que en realidad tenía, ¿no? No, pues tenemos tanto. Tan poquito, pues usted me preguntó. Y ya el otro dijo, pues órale, échenmelo. Y ya, total que prácticamente regalado les dieron un templo todo chamuscado, pero con el dinero que les sobró, ¿verdad? Todos los hermanos dijeron, hombre, yo soy electricista, yo soy pintor, yo estorbo, ¿verdad? Y todos se pusieron a hacer algo, o sea, uno pintaba, otro cambió la instalación eléctrica, otro estaba ahí estorbando. El caso es que todos hicieron algo y quedó el templo muy bonito, me tocó verlo. Y yo, oye, esto se parece a los templos de aquel grupo. Dijeron, es de ese grupo, nomás que nos lo dieron, así casi. Claro, no es el ministerio ni es el plan que Dios determinó para Paz Divina. Para Paz Divina es otro. Nosotros no vamos a construir un templo, no necesitamos de un templo. Así que se tenían planeado regalarnos algo, no lo necesitamos, no sabemos qué vamos a hacer con él, que no lo vamos a usar. Pero a lo que voy es a esto. Si la voluntad del Eterno es que esa congregación en especial tenga su templo, por las razones que sean, Él va a proveer. Tú no tienes, pastor, tú no tienes que andar convenciendo a la gente y prometiéndoles terrenos en el cielo y que allá les va a ir mejor que acá y todo. No tienes que andar prometiendo eso. Que no seamos comparados con el dinero. Que no se diga de nosotros que la mitad de nuestras predicaciones giran en torno al dinero. Hay templos que se convierten en verdadero negocio. En el lobby del templo hay de todo, hay vendimia de todo. ¿Qué es protemplo? Pues es protemplo, pero pues ya parece mercado. Y acuérdense lo que hizo Jesús con el mercado. Acuérdense. Eso es a lo que voy. Jesús no dejaba. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para el templo? Si es la voluntad de Dios, Él va a proveer. Él va a proveer. Si esa es su voluntad, Él va a proveer. Y aquí me detengo y tengo que comentar esto. No estaba seguro de comentarlo, no, pero lo voy a hacer. Y la mayoría ya escuchó este testimonio y ni modo, se lo va a tener que chutar otra vez, pero ni modo. Ahí va. Es totalmente verídico y asombroso. Estaba yo en un lugar y teníamos un proyecto misionero. Un grupo de jóvenes de diferentes iglesias habían llegado a visitarme e iban a estar conmigo, creo que por un mes o 5 semanas, no me acuerdo, un mes creo. E íbamos a ir a visitar diferentes pueblitos en diferentes lugares. Y en esos pueblitos íbamos básicamente a abrir obra nueva, estábamos evangelizando. Era una campaña de evangelismo, íbamos a abrir campo misionero, como le dicen ahora. Bien, el proyecto estaba organizado por varias congregaciones que son las que iban a aportar el dinero. Pues necesitábamos dinero para los pasajes, para movernos de un lugar a otro, necesitábamos dinero para la comida, dónde íbamos a comer, ni modo de que llegáramos a evangelizar y ahí les pidiéramos de comer, ¿verdad? O sea, necesitábamos nosotros comida para nosotros. Además queríamos llevar material didáctico para poder explicar el evangelio, en fin, estos rotafolios, estos franelógrafos, que son figuritas con franela atrás que las pones en una franela y se pegan para contar historias bíblicas. Total, necesitábamos dinero para poder trabajar, ¿verdad?
y hospedarnos también, aunque sea, algunos traían sus sleepings y sus carpas y todo. O sea, estos jóvenes venían dispuestos a dormir en el campo al aire libre, ¿verdad? Yo no tanto, ¿verdad? Pero pues ni modo, había que entrarle, porque yo los iba a dirigir. El caso es que ya habían llegado los jóvenes, ¿verdad? Pues yo los recibí, ¿verdad? Bienvenidos y todo, y los recibimos allí, ¿verdad? Hicimos una comida y todo, con los hermanos de la congregación donde yo era pastor, e hicimos una comida y todo. Y bueno, ya después de la comida y todo, pues, pues yo les empecé a preguntar, ¿verdad? ¿Y el dinero? No, pues a mí no me dieron, no, pues a mí tampoco. No, pues yo hablo por teléfono, oigan, ¿qué pasó? Fíjense, no me avisaron, me dijeron, es que nos reunimos, o sea, se reunieron y no me invitaron. Nos reunimos el liderazgo de la denominación de esta región y decidimos que no vamos a cooperar con ese proyecto porque está fuera de nuestra área. O sea, como no estaba en su área de influencia, les importaba poco las personas a las que se les hablara el evangelio. No estaba en su área. Entonces no vamos a cooperar. Y no me dijeron nada. Yo les tuve que hablar y me quedé. ¿Y ahora qué hago? Pues lo lógico es suspender el proyecto. O sea, ¿cómo vas a empezar el proyecto si no tienes con qué? Y yo me acuerdo que esa tarde, pues no les dije nada a los jóvenes estaban bien entusiasmados, me habían preguntado de los lugares que íbamos, eran lugares que yo ya visitaba, o sea, no íbamos tampoco tan a la aventura, iban a ir a lugares que yo ya había visitado, donde yo había tenido oportunidad de predicar en algunas casas, entonces simplemente ellos querían ir a los lugares donde yo estaba iniciando obra misionera, y pues si se pudiera fortalecerlo, por supuesto. Ellos estaban muy entusiasmados, preparando todo su equipo, ¿verdad? Y yo estaba pues preocupado, ¿verdad? Porque ¿cómo les digo a estos chamacos que pues mañana en la mañana se van a tener que regresar porque pues se cancela la obra misionera por falta de dinero? Y me parecía una razón tan absurda, tan materialista, tan boba. O sea, porque no hay dinero no vamos a salir. Una voz dentro de mí me decía, nada más porque no hay dinero, pues sí, nada más. Y luego, nada más por eso. Algo dentro de mí me decía, no lo suspendas, no lo suspendas. Y algo dentro de mí me decía, si esto viene del Eterno, si este proyecto es voluntad del Eterno, Él va a proveer. Yo no veía de dónde iba a venir la provisión, porque todavía tenía una mente muy cuadrada, dependía de una denominación, ¿verdad? Y bueno, si la denominación dice que no, es no. Pero ¿qué dice el Eterno? Y yo oraba, yo me acuerdo que oré esa tarde y la única respuesta que obtuve fue un silencio apacible. O sea, no hubo respuesta, pero había paz. Qué raro, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que oras al Eterno, Señor, dime qué hacer, dime qué hago, una decisión y todo, y no hay respuesta. Te chutas 3 predicaciones allá en YouTube, te llevas 4 horas ahí sentado ahí en YouTube viendo las predicaciones y no hay respuesta. Pero sientes paz. Bueno, esa paz es la forma en la que el Eterno te dice, yo estoy trabajando. Por favor, hazte un lado y no estorbes, ¿verdad? Así de plano me dijo Dios. Bueno, no dije nada, ¿verdad? Dije, bueno, los hermanos pusieron la comida, pero pues no les puedo exigir o pedir que pongan la cena. Nunca me ha gustado abusar de la amabilidad o la hospitalidad. Dije, pues para empezar, ¿qué vamos a cenar? ¿Verdad? No, yo estaba preocupado por eso cuando veo que van llegando las hermanas ahí van cargando su bote de tamales. No, hombre, pero sí. Luego uno verde y uno de rajas de una vez. No, o sea, estos chamacos comían, pero que daba miedo. Las hermanas, a ellas solitas, sin que nadie les dijera, más otras vecinas que no tenían nada que ver con nuestra congregación, pero que se unieron con entusiasmo ante nuestros visitantes que venían de la capital, del estado. Allí se pusieron a darnos de cenar y mientras todos estábamos cenando, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? Oigan, le hablan por teléfono. Ahí donde vivíamos había un teléfono, ¿verdad? Cosa rara porque luego ni había, pero en ese lugar en especial había teléfono. Ahí voy, pues, ¿quién nos habla por teléfono? Y ya, hablo por teléfono, ¿verdad? Y ya. Por cierto, medio golpeado el que hablaba por teléfono, norteño ha de haber sido... ¿verdad? Porque yo contesté, ¿verdad? Bueno, ¿quién habla? Y pues yo me quedé, pues usted es el que está hablando, ¿verdad? Hablo con fulanito. No está hablando con fulanito. Perdón, me equivoqué. Y pues ya casi yo le decía, pues fíjese al marcar,
¿verdad? Estaba comiendo mi tamalito de rajas y ya se me ha de haber enfriado. No le dije eso, ¿verdad? Pero pues yo me quedé así en una pieza, no sabía ni qué decir. Y ya vi, evidentemente él iba a colgar, cuando de repente dijo, a ver, un momento. ¿Usted cómo se llama? Y pues sí, me salió bueno, no me salió, pero sí lo pensé, ¿verdad? Yo al fin capitalino, ¿verdad? Pues le iba a contestar, pues qué le importa, ¿verdad? Pero algo dentro de mí me dijo, no digas eso, sea amable. Y ya le dije, no, pues me llamo Javier Valdés, porque así me llamo. Y ya se quedó él así, no conozco ningún Javier Valdés. ¿Usted a qué se dedica? Ya me quedé, ¿qué le importa? Pero otra vez me tuve que contener lo que había dentro de mí. Le dije, pues yo soy pastor y me dedico a esto y lo otro. A ver, ya el otro más interesado. A ver, más despacito. Usted se llama Javier y es pastor. Sí. ¿Y qué hace? Pues lo que hace un pastor. Digo, no, pues mira, ahorita tengo un grupo de jóvenes. De repente me dio por contarle mi historia. Tengo aquí un grupo de jóvenes y vamos a salir a una campaña misionera y todo. Fue lo único que le dije. No le dije que no teníamos dinero, ni que los de mi denominación me mandaron por un tubo, ni nada. No les dije nada de esto, más le dije lo que estábamos haciendo. Me dijo, oiga, pues ¿qué cree? Me dice, mire, fue lo que él me dijo, esta persona. Dice, yo soy un pastor, pues de pastor bien golpeado que habla, ¿verdad? Pero bueno, me dijo, yo soy pastor y aquí en mi iglesia hay un grupo de jóvenes, como en todas las iglesias. Y este grupo de jóvenes se les botó la canica. Un día les dio por irse a lavar autos. Y todos los sábados se reunían, niños desde 14, 15 años hasta 21 años, y se iban a lavar autos. Claro, cobraban por lavar los autos, y ese dinero lo estaban guardando, ¿verdad? Y durante meses han estado guardando ese dinero. Y dice, ahora me estoy enterando, ¿verdad? Y me están dando ese dinero y me dicen, pastor, este dinero es para un proyecto misionero. Y yo les dije, nuestra iglesia no tiene ningún proyecto misionero. Y los jóvenes dijeron, sí, ya sabemos, pero lo estamos entregando para que usted se lo dé a alguien que está iniciando un proyecto misionero. Y me dice este señor, ya con la voz entrecortada, se le empezaron a temblar las cuerdas vocales, porque dijo, yo le iba a hablar a un amigo mío, ¿verdad? Y para esto, este pastor estaba, no me acuerdo si en Coahuila o por dónde, y le iba a hablar a otro pastor en Sonora. O sea, nada que ver la clave, la lada, ni nada. O sea, uno se equivoca en uno o dos números. Les digo de cuando eran de disco los teléfonos, los niños y las niñitas ni saben de lo que les hablo. Cuando eran de que le metías el dedito así al disco y le dabas vuelta. Eran de disco, las probabilidades de equivocarte por uno o dos números. Este pastor norteño se equivocó por todos los números y así me dijo. Dice, yo le iba a marcar a otra persona y mire, usted me está contestando. Y usted me dice que está en otro estado completamente diferente. ¿Y saben qué me dijo este pastor? Ya casi llorando, se oía por el teléfono que estaba casi llorando. Me dijo, no hay casualidades en el reino de Dios. Esto no es casualidad. El Eterno movió mi mano para marcarle a usted, amigo pastor. Ya me decía amigo y ni me conocía. Yo creo que por eso me decía amigo, pero me dice, usted y yo somos consiervos, o sea, servimos al mismo amo. Que creo que solo de él lo he escuchado en mis 30 y tantos años de vida, que otro pastor me diga a mí consiervo. Siempre me ven así, con cierto desdén. Pero ese pastor me dijo, amigo mío, usted y yo somos consiervos, yo aquí tengo dinero, y usted está iniciando una obra misionera. Mis jóvenes han estado trabajando por meses para reunir este dinero para el inicio de una obra misionera. Es para usted. Deme el número de una cuenta bancaria y yo se lo deposito en la mañana tiene el dinero. Y yo me quedé, no puede ser. Yo le dije, oiga, no sé ni cómo agradecerle, y aquel me dijo, ni me lo agradezca porque, así me dijo, ni me lo agradezca porque me va a hacer chillar. Recíbalo y dele gracias al Eterno, que a él servimos. Dije, bueno hermano, pues páseme su número para pues yo si quiere le mando las notas de lo que gastamos o un informe por escrito de lo que hicimos. Y casi se ofende. Dijo, ¿y por qué me va a estar usted dando cuentas a mí? Dele cuentas al Eterno.
jamás supe el nombre de ese pastor, ni el nombre de la iglesia, ni nada, hasta el día de hoy. Sigo sin saber de dónde vino esa provisión divina. Cuando el plan, el proyecto es del Eterno, el Eterno provee. Y no tenemos que andar vendiendo promesas falsas, ni usar la retórica de los predicadores de la prosperidad. Ese es un ejemplo. Y puedo dedicarles todo, y a lo mejor lo hago, les puedo dedicar toda una predicación a darles testimonios míos, vivencias mías, de cómo el Eterno provee. Jesús no dejaba que nadie pasara por el templo llevando objetos ritualistas. Jesús se pasó el día entero diciéndole a las personas que no necesitaban de objeto alguno para adorar a Dios. Todavía lo sigue diciendo. Jesús trató de convencer a las personas de que palomas, incienso y demás cosas no eran requisito para que Dios escuchase sus oraciones. Jesús estaba criticando de frente a la religión de su época en el patio mismo del templo y basando su argumento con las Sagradas Escrituras. La religión a la que Jesús se enfrentó no estaba ayudando a las personas a acercarse al Eterno. Solamente cargaban a las personas con requisitos monetarios para disque agradar a Dios y convencerlos de brindarle su favor. ¿Cuántas religiones, denominaciones, templos y predicadores estarían hoy actuando igual o parecido que estos sacerdotes del templo? Hoy en día las religiones nos dicen que para acercarnos a Dios necesitamos ir a un lugar determinado, asistir a un templo y no a otro, utilizar un rosario para orar. Hermana Rosario, hola, bienvenida. O prender cierto tipo de velas, orar de pie o de rodillas o postrados en el suelo, usar incienso o un velo o un gorrito en la cabeza. Por las dudas yo traigo gorrito. O un manto especial. Colocar una estatua o varias estatuas. Llevar un colguijo con una imagen disque sagrada. Portar un objeto a manera de amuleto. Cantar de una forma o cantar de otra forma. Usar instrumentos musicales o no usar instrumentos musicales. Congregarte en un día determinado y en una hora exclusiva y en la que te abstengas de toda otra actividad cotidiana. Restringir tu alimentación o tu forma de vestir. Y tantas otras cosas que los religiosos inventan simplemente para hacer negocio, mercadería de la fe, comercializar nuestros miedos supersticiosos. ¿Sabes que la salvación es un regalo de Dios? ¿Sabes que la bendición la otorga Dios y que puede ser recibida sin costo alguno? Hay un video donde estoy leyendo la bendición que aparece en el libro de Números, la bendición sacerdotal. Ahí está, es gratuita, está en YouTube, búscala para que veas, no necesitas pagar nada por tener la bendición. ¿Quieres en este momento tener la bendición? Busca el video y lo pones y ahí está. ¿Sabes que puedes acceder a la presencia de Dios sin intermediario alguno? ¿Sabes que Dios nos escucha en cualquier lugar? ¿Sabes que para agradar a Dios no requieres de ritual alguno? ¿Sabes que a Dios lo que le agrada es que seamos compasivos, bondadosos? ¿Sabes que Dios nos ama como un papá y una mamá a sus hijitos? ¿Sabes que todo lo que hagamos y demos a la obra de Dios debe ser con gratitud y por amor? Cada ofrenda, cada regalo,
cada cosa que des a la iglesia, al templo, a Dios, al pastor, debe ser por gratitud y por amor. Sabes que ahora mismo tú y yo estamos delante del Eterno y Él te escucha desde lo más íntimo de tu ser interior y que quiere demostrarte su amor por ti. Hermanos, confiemos en Dios como nuestro amado Padre y ayudemos a otros a encontrarse con Dios y experimentarlo en su vida para salvación y vida en plenitud. Amén. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas, y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Señor Jesús, libéranos de miedos supersticiosos y permítenos actuar con bondad y con gratitud. Gracias por la verdad revelada en Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura.